cosa. Así que Erika, luego hablamos y miramos a ver por qué no. Si no. Señor, gracias Padre, gracias por tu presencia, Dios mío, que siempre es preciosa, Dios mío. Gracias por tu misericordia, que es infinita cada día, Dios mío, sin merecerla, Padre, la verdad, sin merecerla. Gracias porque esta mañana nos reunimos para compartir tu palabra, para disfrutar de tu presencia, Dios mío, y salir de aquí renovados, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues nada, un domingo maravilloso hoy, precioso. Que el Señor nos permite vivir. Hoy no tenemos carreras de atletismo, ni bicicletas, ni coche, ni nada. Hoy está todo. Salmos 91, versículos 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. El Señor bendiga su palabra. ¿Conocíais este versículo? Sí, no es uno de los más queridos. Buscar la cobertura de Dios. Yo no sé si somos conscientes de lo importante que es para nuestra vida estar cubiertos por el Señor. Porque si no estás cubierto por el Señor, ¿qué cobertura tienes? Cuando llevas un vehículo, un coche y tienes un accidente y no tienes seguro, ¿qué dices? Tierra, trágame, porque te viene un marrón muy, muy gordo encima de tu vida. Cuando te pasa algo en casa, no tienes un seguro de casa, o dices, madre mía, la que me viene encima, ¿verdad? Cuando vives esta vida sin la cobertura y el respaldo de Dios en tu vida, dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Necesitamos la cobertura de Dios, hermano. No somos nada. Sin la cobertura de Dios en nuestra vida no somos nada. Nos creemos que podemos gobernar el barco de nuestra vida y hacerlo medianamente bien, pero la auténtica realidad es que sin el respaldo de Dios seguramente encallaremos o nos ahogaremos o naufragaremos, porque no tenemos la capacidad de gobernar y tomar decisiones sabias para nuestras vidas. Es así, es así. Cuando estaban Adán y Eva en la presencia de Dios y contaban con la cobertura de Dios, todo iba bien, todo fluía, todo era buen rollo, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto se separaron de Dios a causa del pecado, el hombre empezó a tomar decisiones para su vida y se creía ya con el control y con la capacidad de poder controlar su vida, y no es así. Las personas no tenemos la capacidad de gobernar bien nuestras vidas. Nos podemos engañar por un tiempo, pero el resultado final del hombre y de la mujer sin la presencia de Dios es caos. Caos y fracaso. ¿Amén? Es así, sin más. Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Hay algún sitio más seguro que estar bajo las alas de Dios? ¿Crees que hay algún sitio más seguro para estar, para confiar tu vida, la de tus seres queridos, tu ministerio? No hay nada más seguro que estar bajo las alas del Señor, nunca. Como la gallina con sus polluelos. ¿Quién ha tenido aquí gallinas? Y con sus polluelos. ¿Tú también has tenido gallinas? Aquí una gallina defiende a sus polluelos hasta las últimas consecuencias. Ya puede venir el león más grande y más bravo, que primero se pondrá la madre ahí defendiendo a sus polluelos. Así es el Señor con nosotros. Si contamos con la cobertura de Dios en nuestra vida, ¿crees que va a venir alguien a meterse con nosotros? ¿Crees que va a haber alguien más fuerte que el Señor que se atreva a meterse con nuestras vidas? Yo creo que no, ¿verdad que no? Y ese fue el lamento de Jesús cuando volvió a Jerusalén y decía constantemente, dice, Jerusalén, Mateo 23:37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese era el lamento de Jesús, juntar al pueblo al que había venido a rescatar, y su pueblo no lo quiso reconocer y se desparramaban de aquí para allá y no quisieron contar con la cobertura de Dios. Y
lamentablemente al día de hoy sigue habiendo muchas personas que prefieren la cobertura de este mundo, la cobertura de la seguridad de un trabajo, de una economía, de cualquier otra cosa que no es la cobertura de Dios. Piensan que están más seguros fuera de la cobertura de Dios. Y no es así, de ninguna manera. Es importante contar siempre con la fuerza de Dios en tu vida. Goliat decía, yo vendré a ti con espada, con escudo, y David decía, bueno, puedes venir a mí con lo que quieras, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Siempre tener la certeza, la fe suficiente para decir, yo realmente no sé hacer muchas cosas, no tengo mucha sabiduría, no tengo mucha fe, pero sé que detrás mío hay un Dios grande, un Dios poderoso que sabe resolver mis problemas. ¿Sí o no? Amén. Esa es la confianza y esa es la fortaleza de la cobertura que debemos anhelar en nuestras vidas. Ni más ni menos. Aleluya. Fíjate, Éxodo capítulo 12, versos 12, nos dice, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando una de las plagas más terribles que el Señor utilizó contra el pueblo de Egipto por no querer soltar a su pueblo de la esclavitud. Y esta plaga fue la muerte de todos los primogénitos. Terrible. Y el Señor dijo, la única manera de que os podáis cubrir y podáis tener mi cobertura de que no os va a pasar nada es poniendo la sangre en el marco de la puerta. Amén. Hoy no hace falta poner la sangre en el marco de la puerta, pero sí es necesario que en nuestra vida esté la presencia de la sangre de Jesucristo para cubrirnos y tener la cobertura suficiente para guardar y para proteger nuestras vidas, nuestras casas, nuestros domicilios, nuestros trabajos y contar y que el enemigo vea que estamos cubiertos y diga, aquí no me voy a meter. No me voy a meter porque el que está en esta casa es más poderoso que yo. Amén. Contar con la cobertura. Yo no sé cómo nos atrevemos a salir de casa sin contar con la cobertura de Dios, con lo peligroso que es eso. Es muy peligroso, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, salimos a vivir la vida como un torero con el pecho descubierto diciendo, soy más valiente, más fuerte. No somos nada. En Apocalipsis dice que somos pobres, ciegos y desnudos. Y esa es nuestra realidad. No somos nada sin el respaldo de Dios en nuestra vida. No somos nada. Amén. Así que esta es la realidad. Los ángeles del Señor acampan alrededor nuestro. Y tu familia está protegida con la poderosa sangre de Jesús. No tengas miedo porque eres intocable. Dios tiene el control cuando tú estás bajo su cobertura. Amén. Y es una realidad. Y ayer buscaba personajes bíblicos que estaban bajo la cobertura de Dios y que para ellos era importante estar. Dice la palabra que una vez se presentó el diablo delante del Señor y el Señor le dijo, mira a mi siervo Job. Fíjate. Es de lo mejor que hay. Y el Job le dice, ya, está muy bien porque tú le cubres. Y el Señor decía, pues es una realidad. Y el diablo le dice, quítale la cobertura y verás cómo sigue siendo fiel. Pero, ¿sabes? El diablo tuvo acceso a Job porque Dios le permitió llegar. Si no, nunca hubiera llegado a la situación que pasó Job. Y es una realidad. Nada ocurre en nuestras vidas si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque estamos bajo su cobertura. Y Job sabía lo importante que es estar bajo la cobertura. Por eso dice la palabra que Job cada día se preocupaba de interceder, de orar y poner a su familia delante de la cobertura de Dios. Yo no sé qué tipo de responsabilidad tienes en tu vida, pero tienes una responsabilidad muy grande, no solo tu propia vida, sino tu familia, tu ministerio, tu trabajo, aquello que hagas que esté bajo el mandato y el favor de Dios. ¿Sí o no? Amén. Es así. Fíjate, uno de los salmos más queridos que tenemos de la palabra de Dios, el Salmo 23. El Salmo 23. Y David sabía que por muy dura que fuera la situación, por muy complicada, por mucho que sean los enemigos que le perseguían, por muy difícil que fuese, decía en Salmos 23, versículos 4 en adelante, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
¿Por qué decía David que no temeré mal alguno? Porque contaba con la cobertura de Dios en su vida. Amén, es así, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de una situación complicadísima. Tú me cubres, tú cubres mis necesidades, guardas mi vida. Aleluya. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No vas a pasar ninguna necesidad si tu vida está en las manos de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sí o no? Amén. Tener la confianza de que tú estás cubierto. Tienes la mejor póliza de vida en tu vida, que es la póliza de Jesús. ¿Sabes? Está inscrita en los cielos, tu vida está ahí, tu nombre está inscrito en los cielos, y el Señor te tiene en cuenta. Te tiene en cuenta. Y pasarás por momentos complicados, porque son necesarios que los pasemos, pero Dios está contigo. Y eso sí lo puedo decir en primera persona. Momentos complicadísimos en tu vida, difíciles, muy difíciles, que no se los deseo a nadie, pero saber que el Señor está ahí. Y sabes, y pasas por esas situaciones de una manera más confortable, con el abrazo de Dios en tu vida, sabiendo que lo pasas mal, pero que Dios está pasándolo contigo ahí mal, y te abraza, y te da la mano, y te apoya, y te hace sentir en tu vida, en tu corazón, que Dios está contigo y te respalda y que tienes su cobertura en todo momento. Amén. Que no eres uno más y que te ha olvidado y que tienes problemas porque alguien se ha olvidado de ti. No, Dios nunca se olvidará de ti. Nunca. Dios está contigo por muy difícil que sea la situación. Y es una realidad que deberíamos tener siempre, cada día presente en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Amén. Ni más ni menos. Jesús decía en Juan capítulo 10, versos 27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Aleluya. Yo y el Padre somos uno. Es una realidad. Si tú estás en el Señor, tienes la cobertura de Dios en tu vida. Y ya está. Somos ovejas del rebaño y sabes, el buen pastor conoce a las ovejas. Y Dios te conoce. Y te tiene ahí como lo más precioso y lo más maravilloso. Porque eres parte de su rebaño y es parte de su ministerio cuidarte a ti. Cuidarte. Y cuidarte bien. No va a haber ningún animal, ninguna presencia diabólica, ningún demonio que quiera acercarse, porque te reconoce que eres parte del rebaño. Amén. Aleluya. Hemos de buscar siempre. ¿Sabes? Hace poco nuestra hermana Ángela se marchó a otro país y, ¿sabes? Una de sus preocupaciones era buscar la cobertura de la iglesia local allí donde fuera. Decía, oye, ¿tenéis iglesia? Y lamentablemente donde ella fue no teníamos iglesia. Entonces le aconsejamos, busca que el Señor te oriente y te dirija a una iglesia para contar con la cobertura de la iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante congregarse, buscar el reunirnos, poder alabar al Señor, poder orar juntos, poder tener una comunión. A mí me gustaría que pudiéramos tener más comunión, que pudiéramos conocer los problemas de unos, de otros, de poder orar, porque es un privilegio grandísimo que cuando un hermano o una hermana tiene un problema, la iglesia se ponga a orar por él. ¿Sabes? Es la respuesta de Dios ante los problemas de los hermanos. Que fulanito tiene una operación, que tal tiene problemas económicos, de lo que sea, laborales, que la iglesia se ponga a orar. Porque es un privilegio que tenemos ahí. Dios lo pone a nuestro alcance y lo usamos muy poquito. Deberíamos usarlo más. Amén. Orar los unos por los otros. Buscar la cobertura local, buscar la cobertura de la iglesia. Dios nos ha puesto aquí, gloria a Dios. Vamos a usarla. Vamos a usarla. Dice la palabra, Hebreos 10, 24, 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo no sé qué más hemos de entender de los malos momentos que estamos pasando en esta sociedad tan complicada, tan de espaldas al Señor, a sus mandamientos, a su ética, a su manera de que Él quiera que vivamos. Y todo está diseñado para que demos la espalda a Dios.
Bueno, pues tanto más deberíamos esforzarnos por congregarnos, por reunirnos, por tener comunión los santos, para que podamos tener un momento donde el Señor dice para que donde 2 o 3 estén reunidos, Él está ahí en medio. Y es una promesa. Entonces que deberíamos anhelar, reunirnos, orar, buscar su presencia, que Él traiga respuestas a nuestra vida, buscar la cobertura de la iglesia, pero parece que nos relaja más saltarnos un día de culto porque es más fácil y a veces nos cuesta mucho el reunirnos. No entiendo por qué la iglesia no está llena ahora, no lo sé. Bueno, sí lo sé, porque nos atraen más otras cosas, algún paseo, y eso puedo entender algún día muy concreto, pero que sea una norma, no. Como algunos tienen por costumbre. No nos damos cuenta lo importante que es reunirnos y congregarnos porque nos relajamos. ¿Y sabes cuándo somos más vulnerables? Cuando nos relajamos, cuando nos dormimos, porque viene el enemigo y te planta una semilla en tu corazón. Y dices, fíjate, qué domingo más maravilloso. Hoy voy a tomar el control de mi vida. Tómala, a ver qué tal te va. Aleluya. Hechos 2, versos 1 adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Sabes cuándo se va a manifestar el Señor? Cuando estemos juntos, reunidos, buscando su presencia. Amén. Es cuando el Señor hace milagros, hace prodigios y se derrama con poder y con autoridad. ¿Lo puede hacer en tu casa cuando estés fregando, viendo la tele o tumbado en el sofá? Puede ser, pero es más improbable. Lo probable es que el Señor se manifieste y podamos ver sus milagros y sus prodigios cuando estemos aquí juntos reunidos. Amén. Buscando de corazón su presencia y que Él siga respondiendo a nuestras vidas. De otra manera, aleluya, ahí están. Dice, el Señor le encomendó a Moisés una de las tareas más importantes, guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Y el Señor le dio una serie de indicaciones y de cómo tenían que ser las cosas, pero Moisés solo quería solo le puso una condición al Señor. Le dijo, si tu presencia no ha de venir con nosotros, ni te molestes en sacarnos, porque no vamos. Qué importante es tener el respaldo y la cobertura de Dios. Si tu presencia no ha de venir con nosotros, ni nos saques de aquí. Nos quedamos aquí, en Egipto, trabajando como esclavos, haciendo ladrillos y siendo vituperados y maltratados. Pero si tú vas con nosotros, nos metemos en el desierto, en el mar, donde haga falta. Porque es lo más importante, contar con el beneficio de Dios. Amén. No concibo cómo podemos estar medianamente bien sin el respaldo de Dios. No lo entiendo. Aleluya. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Es que yo no sé, la palabra es bastante clara, bastante elocuente, bastante nítida para saber, fuera del Señor nada bien podemos hacer, nada. Intentarás engañarte un tiempo, parecerá que te vayan bien las cosas, pero al final es una tragedia. Yo comparto mucho este texto, dice, el diablo te promete mucho. Al final te da poquito, pero acabará quitándotelo todo. Y es una realidad. Este mundo te ofrecerá mucho, porque tiene muchos escaparates y muchas ofertas de trabajo, entre comillas, de situaciones, de buscar, de poner tu vida en un escaparate o en otro. Muchas maneras de engañarte. Al final de lo que te promete te dará un poquito, pero acabará quitándotelo todo. Es una realidad. ¿Por qué? Porque no tienes el respaldo de Dios. Dios cuando te promete, cumple, porque Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Amén. Aleluya. Así que, separados de Dios, nada podemos hacer. Aleluya. Quizás es uno de los versículos que podemos poner allí en un cartel fuera también. Separados de Dios no podemos hacer nada. Nada bien. Aleluya. Cuando el hijo pródigo quiso tomar el gobierno de su vida y se marchó de la cobertura del padre, ¿qué pasó? Desastre. Una ruina.
¿Por qué? Él era fuerte estando bajo la cobertura del Padre. Pero cuando se marchó, empezó a tener dinero y a gastar y a tener una mala vida, enseguida se arruinó y empezó a comer. ¿Cómo era eso que comía con los cerdos? Agarrobas, no. Agarrobas, ¿no? Agarrobas. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cualquier hijo de Dios no mendigará pan, porque Dios se encargará de una manera o de otra que tú tengas la nevera llena. Es así. Que tengas lo suficiente. Posiblemente no tengas la mayor nevera del mundo, pero no te faltará para comer, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Pero separado de Dios, prepárate a pasar necesidad. Prepárate a pasar hambre, a pasar miseria, a llorar. Aleluya. Parece dura la palabra, ¿no? Parece dura, pero es así, es una realidad. Aleluya. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado, eso le decía Pablo a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Yo no sé si somos conscientes de lo importante que lleves una vida sana, equilibrada y conforme a la voluntad de Dios. Porque conforme tú vivas, lo que está a tu alrededor chuparán y mamarán de esa manera de vivir. Dice en Efesios 6 que cuando nos habla de la armadura de Dios, nos habla de diferentes partes de la armadura, del yelmo, de las sandalias, del escudo, de la espada, tal. Y dice, y sobre toda cosa guardada, nos habla del escudo, que es el escudo de la fe. De la fe. ¿Sabes? Yo a veces lo he compartido a los hermanos, sobre todo tienen responsabilidad con diferentes personas y tienen bajo su responsabilidad y tienen la obligación de cubrir a esos hermanos. Cuanto mayor sea tu responsabilidad, mayor debe ser ese escudo de fe. Amén. Debes de cubrir a los más débiles en la fe. Y ahora estoy hablando a los padres, a las madres que tienen hijos, tienen responsabilidades. ¿Sabes? Es tu responsabilidad cubrir a tu familia. Ellos cuentan con tu cobertura. Tienes que orar por ellos. Qué bueno las madres y los padres que no dejan de orar constantemente por sus hijos. Incluso hijos que se han marchado del Señor, que están fuera de la gracia de Dios. Seguir orando, orando, orando. Que nunca dejemos de orar por los que nos importan, por los que queremos, por los que amamos. Amén. Porque ellos cuentan con nuestra cobertura. Siempre. O sea, la iglesia debe ser una cadena de oraciones los unos por los otros, que la iglesia ore por los pastores, por las personas que tienen responsabilidades, de las que tienen que tomar decisiones, porque sin esas oraciones, sin ese respaldo, sin esa cobertura, hacemos las cosas mal. Hacemos las cosas mal. Y el enemigo siempre está dispuesto alrededor nuestro buscando algún resquicio en ese escudo de fe, en ese escudo de cobertura, para atacar y hacer daño de verdad. Amén. Y creedme, los tiempos son demasiado complicados como para empezar a tontear con la cobertura. Nos fastidia cuando entramos en un sitio y no tenemos cobertura con el móvil, ¿a que sí? Ayer me quejaba yo con Miquel, porque a veces nos falla mucho la wifi en casa y la cobertura y si estás buscando o estás leyendo algo y enseguida te mosquea, te pone mal, pues sabes, el diablo está esperando esos momentos, esos resquicios para hacerte daño, y mucho daño. Amén. Así que no voy a leer nada más. Me conformo con lo que hemos compartido esta mañana. Buscar ser más constantes, sensatos, en que tengamos una cobertura fuerte. Tú recibes la cobertura de Dios y tú te tienes que esforzar en cubrir a los que tienes a tu alrededor. Amén. Es como la barba de Aarón. Dice que la bendición va desde la barba de Aarón, desciende por las vestiduras hasta las sandalias. ¿Sí o no? Amén. Es así. Tú recibes la cobertura de Dios, pero te tienes que preocupar en cubrir a los que tienes a tu alrededor, a tu casa, a tu ministerio, a tu trabajo. Amén. Y buscar la cobertura de la iglesia, no dejar de congregarte. Hace no mucho un hermano me decía, no, yo no puedo venir los domingos porque tengo que hacer otra actividad. Y yo le decía, mira a ver qué es más importante. Buscar soluciones a tu vida o buscar la cobertura de Dios, de los hermanos, de la oración. Bueno, no quiero entrar en temas que realmente duelen ver que prefieren las ofertas de este mundo a buscar la cobertura de los hermanos de la iglesia y la cobertura de Dios. Amén. Así que me gustaría que tuviéramos un momento de reflexión. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar un minuto en lo realmente importante que es la palabra que nos ha traído el Señor esta mañana. Buscar estar dentro de su rebaño, buscar dentro de
de la vid injertada, seguir recibiendo de Dios, seguir estando en la cobertura de Dios, pedir perdón, porque en algún momento se nos ha ocurrido salir fuera de la gracia de Dios. No hay desgracias. Padre. Oh Señor Jesús, Padre, Señor, no somos nada, esa es la realidad, Dios mío, no somos nada si tú nos respaldas, si tú nos vigilas, si tú nos cubres, si tú nos provees, Dios mío. Somos tan pequeños, tan insignificantes sin tu presencia, Dios mío. Gracias, en esta mañana nos arrodillamos delante de ti y te pedimos perdón, Dios mío. Perdona nuestras faltas, nuestra insensatez, Dios mío. Y te ruego que en esta mañana nos mires con buenos ojos, Dios mío. Que mires nuestra debilidad y que de alguna manera tú te hagas fuerte en nosotros, Señor. Seguimos rogándote por la cobertura que necesitamos en nuestras vidas, en las familias, en los ministerios, en la iglesia, Señor. Señor, bendícenos en esta mañana los que aquí estamos, Señor, que podamos contar con tu presencia, con tu respaldo, Dios mío. Que el enemigo no tenga parte con nosotros porque tú eres más fuerte, Señor. Proclamamos la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, Padre, que nos redime de todo pecado, Dios mío, de toda injusticia, Dios mío, de toda consecuencia, Dios mío, de nuestra identidad, Padre. Aleluya. Gracias. Te honramos en esta mañana. Te damos la gloria y la honra, Dios mío, porque tuya es la majestad, Padre. Bendícenos, Señor, y no te apartes de nosotros, Señor. Aparte, Señor, nuestra insensatez, Dios mío, que no sea motivo para que tú te apartes, Dios mío. Queremos estar fuertes, Dios mío. Queremos estar constantes, agarrados a la roca verdadera, Dios mío, y que tú nos sigas teniendo en cuenta, Dios mío. Queremos seguir parte de ese rebaño grandioso, glorioso. Seguir siendo ejemplo y testimonio en esta sociedad, Dios mío, y que este mundo sepa que hay un Dios grande que nos respalda, nos bendice y nos cubre constantemente, Dios mío. Por eso la gloria y la honra a ti esta mañana, Dios mío. Te damos siempre la gloria y la honra, Dios mío. Gracias, gracias, gracias siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Piénsalo, la cobertura de Dios en tu vida. Puede ser un desastre muy grande, grandísimo. Aleluya. Por eso es importante que vamos por los